Parece que ya, ¿verdad? ¿Sí se observa bien la presentación? Muy bien. Maestro. Sí, se ve bien. Muy bien, les agradezco mucho su participación. Bueno, espero hayan visto la presentación de un servidor en la plataforma. De manera general, sí hago un recuento nada más de lo que he realizado, y hablo de la experiencia docente profesional. Soy doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí hago sobre todo más enfocado a aspectos de la cultura, y maestro en docencia por la educación media superior en la UNAM, y licenciado en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También soy candidato a Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y candidato a Desarrollo Educativo por la UPN. En doctorado, también los dos. Bueno, yo creo que van a estar ustedes muy interesados en la forma en que se aborda este curso en cuestión de las plataformas educativas, y vamos a ver el enfoque que le vamos a dar a este curso, y para conocer las diferentes perspectivas de lo que sería un EVA, estos denominados entornos virtuales de aprendizaje, sus características. Vamos a ver la trascendencia de los mismos y cómo a su vez nos va a permitir hablar de dos grandes plataformas, pero sobre todo trabajar en una de ellas que es a nivel público, y que si no han tenido experiencia, yo creo que les va a resultar muy gratificante. ¿Qué nos va a servir un poquito, maestra Edna, si pudiera apagar el micrófono nada más? Gracias. En la cuestión de las dos plataformas que vamos a encontrar, que una es de libre acceso y otra ya es más restringida y se necesita un pago, pues empezamos a tener nosotros mucho más aproximación a lo que es este tipo de plataforma. Me quiero referir ahorita de manera general para que ustedes tengan más claridad a la hora de abordarlo, y también mostrarles cómo se hace, al mismo tiempo aprovechar en los cursos que nos estemos viendo en las sesiones, para que ustedes puedan tener esa habilidad, se acerquen a las plataformas, intenten realizar cambios sustanciales. Yo creo que algunos también de ustedes ya tendrán experiencia sobre esto, y no está de más volver a reafirmar y aprender un poco más todos sobre la importancia de las plataformas educativas. Cualquier duda o comentario, si gustan ustedes abrir el micrófono, porque como me paso a la sesión de la plataforma donde estoy viendo la presentación, así como ahorita me acaba de levantar su mano la maestra Gabriela, pero en ocasiones no voy a verlos, y si ustedes gustan abrir el micrófono, no hay problema. Adelante, maestra Gabriela. Buenas noches, doctor. Oiga, antes de comenzar, dígame. Yo tengo la inquietud de decirle que si nos pudiera cambiar mejor las reuniones para los lunes en la noche. Los lunes. Ajá. ¿A qué hora sería los lunes, maestra? Igual a las 8 si pueden, que nos lo cambiaran a las 8. A las 8. No sé, aquí a establecer consensos. Mire, yo lo puse a esta hora porque era lo que comúnmente siempre se puede con los maestros, pero adelante su propuesta, maestra Gabriela. Sí, yo no tendría dificultad si es el lunes a las 8. Los maestros, maestras. Sin problemas también. Sin problemas. Lunes. Los lunes a las 8. Maestro Aarón. Sí, señor. Muy bien. Maestro Aarón, ¿no le escuché? Sí, igual los lunes no puedo. Muy bien. Sí, entonces, ¿les parecen los lunes a las 8? ¿Sí? La tendremos entonces casi inmediatamente hoy, y nos vemos el lunes también. Sí, ¿qué les parece? ¿Verdad? Y sirve también de que vamos a hilar, porque van a darse cuenta que es un poco amplia esta presentación, pero me gusta hablar bastante de la cuestión de todo el recorrido que podemos hacer a los
recursos tecnológicos, sobre todo las plataformas, y van a ver cómo se presenta enseguida esto. Muy bien, maestra Edna, también. Aquí es. Entonces, el lunes, veamos. Hablando entonces de las plataformas, lo que vamos a ver sería la presentación general del curso, en qué consiste, los aprendizajes esperados del curso a lo largo de este mes, la metodología del curso, por supuesto hablamos de la evaluación. Eso sería un poco más a nivel general, porque como lo encontramos en la plataforma, si llegan a tener ustedes alguna duda o comentario, con toda confianza, porque posteriormente ya abordaremos e intentaremos hablar sobre estas denominadas plataformas virtuales de educación para enfocarnos a los entornos virtuales de aprendizaje, EVA, conocer esas características, cómo seleccionar una EVA, las plataformas virtuales, cuáles son las consideradas en este momento de acceso libre y de acceso restringido, que nos van a permitir también valorar y tener un acercamiento a la importancia de conocerlas, y sobre todo si ya tenemos o llegan ustedes a trabajar con ya algunas con licencia, aparte de que nos permiten desde nuestras áreas laborales o diferentes centros educativos o instituciones, pues también no está de más acercarnos a alguna de las plataformas o diferentes herramientas tecnológicas que resultan bastante aleccionadoras para poder implementarlo frente al grupo. Veía algunos de sus intervenciones respecto a lo que es estos entornos virtuales de aprendizaje, y sí me parecía también interesante cómo se hablaba tanto de todas sus virtudes, y como por otro lado encontramos las denominadas áreas de oportunidad o limitantes que nos llegan a ofrecer las mismas, recordando que, y aquí siempre es importante resaltar esto, cuando iniciamos la labor virtual o se inicia en México, estamos hablando aproximadamente de los primeros 2000. En ese momento se enfocaban diferentes instituciones porque se mencionaba que en aproximadamente unos 20, 25 años ya prácticamente se daría un impulso muy vasto a lo que es en la enseñanza virtual. ¿Qué hizo la pandemia? Aceleró el proceso. Sí, nos encontramos en una etapa de incertidumbre porque nos volvimos migrantes digitales. Ya las nuevas generaciones son nativos, pero nosotros quizás nos encontramos en una etapa donde hay que reconocer qué está sucediendo con estos entornos virtuales de aprendizaje y cómo es que van de manera acelerada. Aquí hablamos del web 2.0, incluso un poquito de la 3.0, pero ya déjenme decirles que en este momento ya estamos hablando de la 4 y 5, porque resulta, y aquí también es bien interesante este fenómeno, que nos encontramos en una etapa donde se está impulsando lo que es el metaverso. No sé si han visto desde sus WhatsApp, en el Facebook, incluso en Instagram, donde aparece una marquita que dice el meta, ¿no? O en ocasiones así, tal cual, metaverso. ¿Qué está haciendo Microsoft? Bueno, el dueño de Microsoft, principalmente no el de Facebook, Zuckerberg, que tiene ya varios años trabajando esto, en los dueños de Apple, HBO, digamos, grandes industrias internacionales, están dándole un fuerte impulso a este desarrollo del metaverso, porque, y me lo comentaba incluso un ingeniero técnico, que ya está resultando muy novedoso y bastante aplicable. Aquí en México se está haciendo en la UNAM y en el TEC de Monterrey, donde las clases se dan de manera virtual como en este momento, pero también ya se entra a un universo, al denominado metaverso, donde ya
se quiere hablar, por ejemplo, de cuestiones históricas por una disciplina y entras al entorno y ves la batalla en vivo o ves la firma de cierto tratado, etcétera, y ya con tus alumnos tienes un momento inmersivo muy interesante y ya está resultando bastante útil para muchos aspectos de la educación y de otras disciplinas en general. Adelante, maestra Edna. Sí, yo vi eso, revisé lo del Tecnológico Monterrey, pero también hablaba de un holograma, ¿no? Y de la 360. Sí. Sí, es esa, ¿verdad? Así es. Y está mencionando eso del metaverso. Y me llegó un artículo en donde veían las ventajas y estaban observando desventajas en el uso de esas formas, pues, de trabajar, ¿no? En los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en eso que comenta, ya estamos hablando de los avatars, ¿no? Yo creo que ustedes también les han mandado, ¿no? Mensajes donde ya quieres tener tu propio avatar. Ese fue el único recurso que Zuckerberg lo vi en una entrevista que realizó al País en España, donde mencionaba que no tuvo el impulso, la aceptación que él esperaba, y como que ahí pusieron un poquito de pausa, porque en la gente, sobre todo los jóvenes, a donde va enfocado con más fuerza, no tuvieron mucho interés en realizar o empezar a hablar de sus avatar. Si tienen oportunidad de ver una película donde un joven, es una película de Disney, incluso pero muy, muy interesante, donde vive en un caos, no es de Disney, la película Record, pero vive en un caos ya prácticamente en un futuro donde la contaminación es absoluta, los niveles de desigualdad amplios, y ellos viven en zonas muy marginadas, pero se meten a esas realidades virtuales, los metaversos, y adentro pueden acumular, si pasa a ciertos lugares, hay dinero para ciertas cosas, etcétera, y donde se habla de ese impulso tan fuerte para abstraerse de esa realidad. Muy, muy interesante. Les voy a traer el título porque estaría muy bien que pudieran verla como un aporte más de este curso que ustedes van a ver, bueno, vamos a conocer juntos y vamos a darnos cuenta de que cada día se habla mucho más de ese aspecto. Ya una web muy avanzada, donde aparte de entrar a estar inmersos y tener todo ese cúmulo de herramientas, también hablamos de grandes transformaciones, tanto desde el ámbito de las tecnologías de la información, como de muchas de sus variables. Ahora, recuerden, entramos en crisis también de los medios de comunicación, ya no hay periódicos en físico tantos, no hay, digamos, una televisión abierta que nos atraiga tan. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ya prácticamente las plataformas son el interés de la mayoría de nosotros. Y también eso que ha provocado como una explosión en cuestión de que ya no hay unos ámbitos de criterio homogéneos en cuestión de qué ver o de cuáles son nuestros intereses. En una plática donde estamos todos los familiares, amigos, ya no hay como un eje de que, yo estoy viendo esta serie o estamos viendo esta serie y casi todo el mundo platicábamos sobre la misma. Ahora resulta que alguien está viendo una serie, otro una película, otros estamos en YouTube, en general, ¿no? Estamos ya, es prácticamente imposible, dada también esta invasión de plataforma, tener algo así como un eje, ¿no? O algo, o algún referente, ya sea de entretenimiento o cultural, homogéneo. Esto trae también mucha información o mucho que reflexionar sobre estas plataformas virtuales y lo que nos lleva a hablar también de esos obstáculos de la implementación de los EVA, debido también a que cada vez
se procura más tener unos ambientes o unos entornos virtuales de aprendizaje mucho más amenos, con el apoyo de la gamificación, inclusivos, empáticos, motivantes, etcétera. Y esto nos obliga a nosotros los docentes a estar en constante actualización, adquirir cursos. El pensar que la educación en estos momentos es solamente terminar un área de especialización y tener un posgrado, es también limitar el alcance mismo que se está dando debido a estas circunstancias tan efímeras en muchos aspectos y en otros con grandes avances, pero impresionantes. Por eso también aquí vamos a hablar de esos criterios de calidad de los EVA, para cerrar en este primer aspecto, acercarnos entonces, ¿qué es lo que se pretende mediante la sesión síncrona? Establecer este diálogo mutuo y reflexionar sobre muchos de estos aspectos que estamos viendo en la actualidad, abonando a la necesidad que nos pide el curso, en primer lugar de aproximarnos teóricamente y después ya hacer un trabajo muy empírico referente a trabajar lo que es el Blackboard o cualquier tipo de plataforma de libre acceso que nos dé oportunidad de tener herramientas suficientes. ¿Alguna duda o comentario hasta aquí? Adelante. Sí, el mayor problema que he observado es ahora en lo presencial, cómo combinar este ambiente virtual de aprendizaje, ya estando ahí en el aula, pues, cuando estábamos en pandemia, pues de alguna manera nos obligaba a buscar alternativas y todo, para estar en la sesión presencial y buscábamos estrategias para las sesiones asincrónicas. Y entonces ahorita, pues la escuela nos marca un horario. Entonces yo tengo sesiones de 2 horas de clases y no quiero regresar a dictar clases porque ya no estamos en esos tiempos, ya son diferentes las concepciones. Y entonces uso la plataforma, pero también me siento como insegura porque ya de veras que el control no está en el maestro, ¿verdad? Pero por otro lado, las alumnas toman un papel de que, sí, tiene que ser más dinámica, pero dime punto y coma lo que voy a hacer. Entonces, he observado una dinámica muy interesante. Yo veo, por ejemplo, los pasillos de la escuela es interna, los salones dan a un pasillo. Cuando salen, no llevan cuadernos ya, llevan las computadoras, trabajan en equipo, no se voltean a ver para trabajar en equipo, no, ellos no se voltean a ver, están cada quien, es toda una composición distinta de lo que es el trabajo en equipo, de lo que es el trabajo presencial pero virtual. Entonces sí habría que reflexionar, porque a mí lo que me ha llevado es a repensar cómo le voy a hacer. Y luego con estas cosas que le dicen de lo que lees, de que, bueno, concreto, casi no les gusta leer, pues son centennials, no son millennials, son centennials. Pues le he buscado mucho porque la escuela sí tiene una plataforma, nosotros pagamos licencia en Canvas. Okay. Entonces, sí estamos trabajando con ellos, sin embargo, yo no, pues bueno, ahí estoy haciendo una investigación a ver qué pasa. No les prometo mucho, pero estoy echando ganas. Maestra Edna, yo creo que usted lanzó la pregunta esencial. Es un reto, estamos ante un reto en cómo lograr que el alumno, aparte de que al tenerlo enfrente, pues ya era todo un trabajo complejo, porque la docencia es todo un reto también, el que pusiese atención a lo que estamos enseñando, que comprendiera los contenidos, etcétera. Ahora viene cómo integrar todos estos entornos o todas esas herramientas tecnológicas a su día a día. Una cosa que dice bien cierta, ya también, quizá ya lo veo como una ventaja, están tan inmersos en las cuestiones tecnológicas que sería nuestra función como facilitadores
introducirnos y estar un poquito en la dinámica con ellos y tomar muchas estas referencias enfocadas a que ayudarme con diferentes dinámicas, actividades, sobre todo de entornos virtuales o herramientas virtuales, para que ellos tengan un motivante más al entrar a la clase. Aunque estemos de frente, necesitas entrar, no sé, lo veía con un maestro que me resultaba muy interesante, una maestra, que daba una lección e inmediatamente decía, vamos a realizar un quiz. Y ya les mandaba la clave y el cuestionario, o un crucigrama, y les mandaba el crucigrama, una sopa de letras, y ya le estaban haciendo en su celular y todo eso. Era una manera de ya integrar el proceso de enseñanza-aprendizaje personal, pero al mismo tiempo tomar todas estas herramientas y que ya no tampoco resulte para nosotros un choque en cuestión de que traigan todo el tiempo sus celulares o sus tablets, porque ya son una herramienta también que es parte de nuestra labor cotidiana. Adelante, maestra Gaby. No la quería interrumpir. Sí, no se preocupe. Mire, a mí tiene mucha verdad lo que dice la maestra Edna, que los alumnos, pues, con lo de la pandemia, de que, pues, tenemos que tomar lo bueno, porque yo pienso que algo de lo bueno que nos dejó la pandemia fue esto, ¿no? Lo del uso de las herramientas. Yo veo que acá ahora, yo trabajo en nivel preparatoria. En la prepa que trabajo, pues, ya me parezco disco rayado, no tenemos muchas herramientas digitales, tenemos muy pocas para atender toda la población, pero casi todos tienen computadora en su casa. Y eso es lo que a mí me da gusto, porque eso fue lo que les dejó también, que no debemos de dejar por un lado el sacrificio que hicieron los padres de familia, de que les compraron su computadora, compraron a lo mejor hasta 2 computadoras en casa, porque pues que si el hermano tomaba clases y que si lo otro, y que bueno, hicieron ahí el sacrificio, y tenemos que seguir utilizando las computadoras, yo veo acá en la escuela, pues hay muchos maestros que regresaron corriendo a como daban clases antes de la pandemia, y ellos siguen ahí en su área de confort. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco hemos implementado ningún entorno virtual, ningún maestro trabaja con esto. Pues para nosotros sí es algo nuevo. En algún momento teníamos un doctor que le comentó al maestro Aarón, ¿por qué dice nuevas tecnologías? Porque nosotros sí lo vemos como nuevas tecnologías. En mi plantel sí lo vimos como nuevas tecnologías. Nosotros no habíamos tenido ninguna clase en entornos, de manera, nunca la habíamos tenido con todo el grupo, nunca la habíamos tenido. Y pues para todos, tanto para los alumnos como para los maestros, había maestros que los agarró así sin conocer nada. Entonces, se les hizo complicado, estuvieron mandando más que nada puras tareas por WhatsApp y no sabían hacer una grabación para mandar una tarea. Entonces, yo creo que sí, como dicen ustedes, es un reto, y un reto para nosotros que estamos acá en el centro de la República, fuerte, porque, no sé, yo en algún momento tuve la oportunidad de ir al norte, a la parte por donde vive la maestra Edna, y veo que la gente, pues, a lo mejor sí están un poquito más, no sé, con la tecnología más a flor que acá en Morelia. Estaba yo leyendo, por ejemplo, ya ve que nos dejaron de tarea ahí en la primera actividad era que estuviéramos viendo las experiencias del uso de los entornos virtuales, y me tocó leer lo del TEC de Monterrey. No, pues ellos, bien, yo vi que todos muy contentos, todos muy familiarizados. Vi uno de ¿cómo se llama? De Argentina, pero también pedían uno local, y encontré uno de mi escuela, de mi universidad. Pues la verdad, yo creo que estamos así hablando de que nos agarró a todos de bajada, y los alumnos así tristes, ¿saben qué? No me gusta y no me gusta. Y realmente es porque nosotros como docentes no propiciamos un ambiente que sea pues propositivo, o que los alumnos lo puedan utilizar así sin ninguna dificultad. Entonces también eso es que hay que ver cómo lo vamos a construir. Sí, muy acertado sus comentarios, maestra Gabriela.
Y totalmente de acuerdo, ¿eh? Como que regresamos a lo presencial y muchos a tomar lo tradicional y volver a nuestras áreas de confort, como dices. Cuando no es así, ¿eh? Es claro que vamos a estar en cuestión híbrida y después ya vamos a transitar casi plenamente a virtual. Ya les platicaré después qué he visto eso. La maestra Lisbeth, y creo que nada más había levantado la mano, ¿verdad? Adelante, maestra. También lo levantó la maestra Edna, si Ah, quiere, la Edna, participación de la maestra Edna adelante. Primo. Adelante, maestra Edna. No, bueno, nada más un comentario breve. Yo estoy haciendo un comparativo de la alfabetización del lenguaje con la alfabetización digital. Cuando surge la alfabetización del lenguaje, hablamos de que los niños tenían que aprender a leer por aprender a leer. Tenían que aprender a leer y escribir para aprender a leer y escribir. Ahorita el enfoque es que aprendan a leer y escribir porque tiene una función social el lenguaje, de comunicarse, ¿sí? Ya tiene un objetivo. Y entonces siento que esto también nos puede pasar o nos pasó a algunos de alfabetización digital por aprender a utilizar los recursos tecnológicos, pero sin un sentido. Y entonces ahorita estamos en el conflicto de que tengan un sentido precisamente para nuestro trabajo, para el aprendizaje, para la enseñanza. Entonces, esto es lo que nos está causando ruido, porque a lo mejor ya lo sabemos manejar, ya están ahí las plataformas y son amigables, aunque no tanto, ¿verdad? Pero pues eso, sí, siempre tendríamos que tener bien claro el sentido. Sí. Gracias. Gracias, maestra. Adelante, maestra Lisbeth. Sí, bueno, yo también comentar, como dice la maestra Gaby, yo también trabajo en el sistema medio superior, pero yo es de GETI, es en el plantel de Angangueo. Yo, bueno, en pandemia, pues también fue pues un relajo, porque nosotros se supone no teníamos tecnologías, muchos docentes igual no quisieron dar clases como nosotros en alguna plataforma, ellos por medio de WhatsApp. Pero a mí me llamó mucho la atención que ya que regresamos a la presencialidad, como comentan, muchos de nuestros compañeros, de mis compañeros, quisieron seguir dando la clase igual. Yo dije, bueno, los maestros, ¿no? Yo lo que hice fue sí utilizar plataformas, a nosotros nos permitieron, pues, nos dieron nuestra cuenta institucional con Microsoft. Entonces yo dije, pues voy a utilizar Teams, voy a utilizar correos. Yo mi material de trabajo lo presenté en un PDF para que no llegara a dictar, porque a mí se me hacía así que llegar a dictar, pues es lo mismo, ¿no? No cambiamos en nada. Pero ayer se presentó una madre de familia, yo creo que la edad promedio de nosotros, ¿no? Unos 35 a 38 años. Y me dice, oiga, tengo una duda, ¿por qué no les da apuntes a los alumnos? Y yo dije, ¿cómo apuntes? O sea, si ya estamos transitando, ya no queremos dar apuntes porque ya no va a ser lo mismo. Yo imparto asignaturas de matemáticas. Dije, yo lo que hice fue un PDF. Los muchachos tienen ahí todo lo que es la teoría. Están los ejercicios y aparte el ejercicio lo vemos en clase y utilizamos el software de GeoGebra para hacer gráficas y no estar tardando tanto, ¿no? Porque a mí ya se me hace tardar mucho en clase. Nos vamos más bien a la enseñanza del ejercicio. Y me dice la señora, no, es que ya nos habíamos quedado con lo del apunte. Yo con el apunte es más fácil ayudarle a mi hija. Entonces, como que no entendimos nada. Sí. Y me llamó mucho la atención porque la señora, pues si bien es un municipio pequeño, la mayoría de los alumnos, o bueno, los que yo les imparto clase, tienen celular. Son 2 o 3 que no tienen, que no lo tienen, pero porque uno lo descompuso y el otro, pues, porque el papá se enojó, la mamá, y se lo quitaron, pero realmente todos tienen. Entonces no sé, no entendí el hecho de que quieran otra vez que regresemos al dictado, a que no les enseñemos con calculadora. Y me quedó muy grabado lo que nos dijo un tutor en un curso anterior, que decía, no es que les estemos quitando la habilidad de la matemática como antes nos la enseñaron a nosotros, ¿no? Sino más bien que sean herramientas para que ellos aprendan a utilizarlas y que ya la matemática no sea vista como algo muy difícil, ¿no? Así es. Gracias, maestra Lisbeth. Y ahí luego me invitan a Gangueo, ahí nació mi papá.
Conozco mucho también a Nangueo. Y mi mamá es de Ciudad Hidalgo. Me invita, maestra, a darle una plática muy Sí, maestro, interesante. ahorita ya van a llegar las mariposas, ¿eh? Ya estamos en Sí, espera. claro, está pasando por aquí, maestra. Ya va Ay, para qué allá. bonito. Ajá. Ya casi llegan al CDX Sí. de Angangueo. Y la maestra Lorena no nos ha invitado, pero yo hago la invitación a la Feria del Libro del Zócalo de nuestra queridísima Ciudad de México. Ando en todo, maestra, ando en todos lados. Así es, yo les digo que cuando quieran aquí al sur de la ciudad, justamente, cuando quieran. Sí, gracias. Maestra Paola, adelante. Buenas noches, doctor. Bueno, Referente a lo que dicen las compañeras y a los entornos virtuales de aprendizaje, muchas veces los están utilizando los compañeros después de la pandemia, pero no tienen un sentido pedagógico. Es como como por rellenar el espacio de la clase y no miran que tenga una orientación a la temática que están trabajando, que tenga sentido para los niños. Muchas veces los niños preguntan, eso les colocaba, escribí anoche en uno de los chats a una de las compañeras, que los muchachos hacen preguntas puntuales sobre el sentido, sobre la información que les presentaron, que es diferente a lo que están viendo en la clase, y el docente se queda sin información, se queda ensimismado porque no tiene la respuesta correcta para darle a ellos sobre la intención que tuvo con ese juego, con el video, con el crucigrama, con muchas herramientas que utiliza, pero que las bajan al azar. Entonces, lo que falta es como tener más conciencia de lo que queremos presentar a los niños y que tenga algo de inclusión a nuestro currículo, que sea transversal a las áreas que queremos desarrollar y que deje algo en ellos, que deje un conocimiento, así sea mínimo, pero que ellos cuando lo vuelvan a observar o lo vuelvan a tener frente a ellos en el aula o en cualquier espacio institucional, ellos sepan que ya tuvieron ese conocimiento, que ya lo vivieron, así hubiera sido de forma muy corta y no lo hubieran como trabajado a fondo. Muchas gracias, maestra. Usted habló de algo importantísimo, es la planeación de la clase, y eso es algo, yo creo, la columna vertebral de nuestra labor, y que siempre partimos de eso. Otro de los factores que ustedes también retomaron con mucho acierto es el hecho de que, y lo decía la maestra Lisbeth, que ahora nosotros tenemos que proporcionar el material, pero no necesariamente tiene que ser un material en físico, sino también hablando de ese materiales que ellos van a trabajar, y quizá, ¿y por qué no hablar de una aula inversa, en donde ofreces el material, la instrucción, y simplemente se vienen a despejar dudas y hablar en concreto de lo que se está realizando, y hablar específicamente, aprovechar en la sesión para mencionar algún aspecto destacado del contenido del tema. Y eso también me gustaría mucho compartirlo con ustedes en cuestión de cómo desarrollar una planeación en una plataforma y cómo hablar de este paradigma educativo de la aula inversa, y a invitar al alumno a desarrollar una infografía con un enfoque específico, un podcast, un video educativo, etcétera. Ya lo verán cuando se los presente, sobre esa labor importante que es el trabajo en el aula virtual, me refiero y cómo puede ser una de las herramientas esenciales para impartir una clase o un curso en general. ¿Alguna otra duda o comentarios? Vamos a ver en esta cuestión de la presentación del general del curso, abordar lo que es en general, bueno, el curso de plataformas educativas, que se enfoca en el cuarto cuatrimestre, y que esperamos que sea uno de los aportes esenciales para el doctorado, que
tiene una de sus vertientes, esas tecnologías del aprendizaje, y las mismas plataformas educativas que terminen siendo una articulación entre el contenido que voy a impartir, mi experiencia, como han dicho ustedes tan acertadamente, la experiencia profesional, nuestras áreas disciplinares específicas y cómo logro implementar una estrategia con contenido, con todo un aporte, partiendo de una planeación en específico, que va a tener su enfoque o su denominación desde una plataforma en general. En el curso, entonces, vamos a ver desde el primer tramo los entornos virtuales de aprendizaje. En estas sesiones vamos a darnos oportunidad de reflexionar sobre lo mismo, conocer lo que es esos entornos, los tipos de licencia, LMS, que vamos a encontrar. A lo largo del curso lo van a ver ustedes, pero conmigo me gustaría que lo desarrollaran en una cuestión mucho más dialéctica, reflexionando sobre el material y posteriormente hablando de las circunstancias que me llevan a la praxis, a explotar ese sentido práctico de mi experiencia profesional frente al grupo y con esto, si no proyectar una idea, una noción de lo que es la necesidad de reconocerlos y apoyarme en estas EVA, denominadas EVA, por lo menos traer a manera de una reflexión introspectiva, y aquí viene el aporte quizá de la misma metacognición, conocer o reflexionar sobre qué conozco, cuáles son mis áreas o mis experiencias frente a esto, y al mismo tiempo lograr obtener un producto que sea parte de mi desarrollo profesional y usarlo, quizá no necesariamente, pero ya que implemente o que lleve a cabo mi proyecto Moodle, que me permita trabajarlo con un grupo o ¿por qué no establecer un primer acercamiento piloto con mis alumnos, apoyándome en esta plataforma? A diferencia de Blackboard, ya sabemos todo que Moodle tiene una licencia abierta y nos va a permitir también trabajar sobre la misma y realizar bastantes cambios, que lo estamos viendo con calma. Entonces, en ese primer tramo se van a conocer los aspectos fundamentales a considerar en los EVA, y también conocer esas licencias de los LMS libres y los denominados comerciales. ¿Cuál es entonces la metodología? Ustedes la habrán identificado. Hablamos de un proyecto, metodología de proyectos, como sería el trabajo en Moodle. ¿Cuáles son esos momentos del proyecto? Por supuesto, al planear tenemos que acercarnos a las consideraciones teóricas, pragmáticas, metodológicas de las denominadas EVA. Posteriormente, a realizarlo, vamos a planear, bueno, a tener un trabajo ya muy práctico en la Moodle, socializar, que ya ustedes lo están realizando de manera muy destacada en cuestión de lo que es el aprendizaje virtual, cuáles son nuestras áreas de oportunidad y también las ventajas y los grandes retos que nos ofrece la misma, y hablar de una evaluación, que la evaluación tiene sentido y articula también desde este aspecto, cuando ya nosotros nos acercamos ahora sí que a nuestro objeto de estudio y esclarecemos este fenómeno, qué ocurre con la EVA, cuáles son las circunstancias que nos llevan a hablar de una EVA, las características y por qué no volverlas como parte de nuestra labor cotidiana. Aquí hablamos de un proceso de adquirir o evidenciar la competencia que implícita o explícitamente. Por lo regular, y esto sí yo lo digo a nivel doctoral, ya ocurre que todo lo que digamos a realizar analíticamente o cuando nosotros tenemos una
una valoración implícita sobre lo que estamos aprendiendo, el conocimiento mismo, cómo lo desarrollamos, necesariamente todo proceso se va a volver explícito a nivel doctoral, porque, y aquí les pongo un ejemplo, quizá que va a clarificar todo esto. Cuando estamos en nuestros primeros años de labor docente, una de nuestras primeras inquietudes es el control del grupo. ¿Cómo voy a controlar al grupo? No me preocupo tanto por el contenido de eso, porque mi experiencia, mi primera experiencia es eso, el que el alumno ponga atención a lo que voy a explicarle, etcétera. Todo nuestro esfuerzo, nuestra energía se contiene en eso. Posteriormente ya viene una etapa de gran profesionalismo, bueno, el desarrollo profesional docente mismo lo dice, entramos en una etapa donde ya tenemos control del grupo, empezamos a hablar de los contenidos, a explorarlos, a presentarlos de una manera, a usar estrategias que es por un lado de enseñanza, que no es lo mismo de aprendizaje, usamos también diferentes herramientas frente al grupo, ahora también con las herramientas tecnológicas o todo lo que nos ofrece, pero nunca hacemos ese trabajo de introspección y de reflexión en nuestra labor cotidiana hasta que nos damos cuenta que nuestros límites ya necesitan recorrerse mucho más allá de el área específica del aula. Es cuando nosotros nos planteamos, hay que realizar un posgrado, porque eso me va a permitir, recordando que un posgrado es un trabajo de investigación, sobre todo el doctoral. Ya es el aporte de una investigación al trabajar un fenómeno específico, una problemática en concreto. Y ahí es donde se vuelve más nuestro sentido explícito del proceso mismo de educación. Y entonces, ¿qué nos va a permitir estas metodologías? Que ustedes, estoy seguro, las identifican en todas las materias. Ponernos frente a una situación o problemática real. ¿Cuál es la problemática de ustedes real? La que están viviendo en cada una de sus investigaciones, en su vida cotidiana, y cuál es el resultado que buscan obtener, pues más allá de evidenciar esa problemática y reflexionar sobre la misma, presentar una propuesta que me permita tomar otros derroteros o otras líneas de análisis y también obtener algo, quizá un aprovechamiento académico, un cambio determinado en un área específica, etcétera, etcétera. Hablando de la cuestión de la evaluación, se da en función de la participación activa, hablando de los foros, de la entrega de estas evidencias de aprendizaje, así como recordando los criterios, ¿no?, que nos van a pedir en cada una de las actividades. Aquí, para los tiempos de dichos trabajos, ustedes cuentan con el libre albedrío de trabajar a su propio ritmo, valga la redundancia, y que hagan sus entregas en el momento que consideren propicio. No hay problema, no hay dificultad, recordando que al final, ¿cuál es la necesidad de organizarnos para evitar que se acumulen las mismas actividades o lo que tengan que realizar al final del curso? Y en ocasiones llega a pasar esto, y por eso se reitera constantemente que trates de ponerte al día en la cuestión de las entregas de las actividades, de los trabajos que se vayan realizando, para que no te satures al finalizar. Pero por mí no hay dificultad si no has entregado la primera actividad, segunda, y dices, pues que no he tenido el tiempo suficiente por mi vida laboral, etcétera, pero siempre y cuando tomen mucho en cuenta esta circunstancia. ¿Alguna duda sobre esto para cerrar este aspecto? Adelante, voy a cambiar para ver. Maestra Lorena. Soy yo, Lorena. Pues le agradezco mucho porque justamente esa iba a ser una de mis peticiones en cuanto a los tiempos. Ya no lo aclaró, entonces
nada más me gustaría comentarle que como equipo venimos juntos ahora sí que desde la primera materia, ya nos conocemos, ya sabemos cómo trabajamos y aparte hemos logrado el grupo estar en constante comunicación y apoyándonos. Esto da pie a que nuestro trabajo sea dinámico, los foros los atendemos los fines de semana, por ejemplo, nosotros sabemos que viernes, sábado, domingo incluso le metemos ahí velocidad porque es cuando más tiempo tenemos. Entonces estamos socializando, tratamos de cubrir todo lo que es el trabajo de la semana, de lunes a domingo, para irnos así como en santo orden. Y sí, nos ha tocado que nos hemos atrasado unos más que otros por diversos motivos, pero lo hemos estado cubriendo, ¿no? Siempre avisando, siempre en contacto con los tutores, con nosotros, ¿no? Para apoyarlos. Entonces, ahora sí que es importante que lo sepa porque ya llega el grupo más puesto que nada para trabajar. Y por el otro lado, esto cuento los tiempos, me calmo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, apenas me voy a sentar a trabajar en el tramo 1 y de repente uno dice, ay, ya voy atrasado, mis compañeros ya van corriendo y yo apenas ahí los voy alcanzando, pero con la seguridad de que está el grupo, ¿no? Conformado. Muy bien. Entonces, eso por un lado. Por el otro, lo que me gustaría, profesor, comentarle es que ha sido una constante en las materias que las lecturas y algunas instrucciones ya están como que al doctorado le hace falta actualizarse, ¿no? Las materias lo hemos venido pidiendo constantemente, que actualicen las lecturas, que nos pongan problemas, ahora sí como dicen, problemáticas reales que estamos viviendo, las que estamos comentando, ¿no? Cómo nos quieren regresar a trabajar antes de la pandemia, lo cual no es posible. Uno que está frente a grupos sabe que no es posible. Y no se están atendiendo cosas como seguir por ejemplo, en mi institución yo digo, ¿por qué no estamos haciendo la licenciatura? Yo estoy a nivel superior, la licenciatura en línea, ya deberíamos estar haciendo cuerpos, ¿no? De trabajo para ponerla en línea, porque también hay un gran porcentaje de alumnos que en 2 años se metieron, lograron estudiar a distancia, pero cuando exigen regresar a las aulas, ya no pueden, ¿no? Ellos ya no pueden por X razones, y entonces la institución dijo, pues si no regresas, no estás. Muchos problemas han quedado, estoy pensando en el laboral, esto que decía la maestra Liz, ¿no? Muchos ya quieren seguir en línea, pero ya no quieren ir al currículo, ¿no? Entonces, las autoridades dicen, oye, yo te contraté de manera presencial, como que el trabajo en línea todavía sigue siendo puesto en duda, como si trabajar en línea no fuera trabajar, ¿no? Y hay otros que dicen, oye, me estás explotando porque no hay un límite de horario. Yo voy a mi clase, dura 2 horas, salgo y se me olvidaron los alumnos, ¿no? De la presencialidad. Pero en virtualidad estoy constantemente atendiéndolos y eso no se cobra, ¿no? Si lo habláramos como trabajo el laboral o que me estás pagando por una función. Entonces, me regreso a un poco de si pudiéramos estar revisando los contenidos para irlos acotando a lo que estamos viviendo, porque repito, hay muchas lecturas que ya se fueron, no están actualizadas. Y a mí esta materia, y con esto cierro, me gusta porque es, ya cuando la vi en general, dije, ahora sí, manos a la obra, ¿no? La materia, la de aprendizajes del siglo XXI, nos dio un panorama de los alumnos, ¿no? De quiénes son, generacionalmente, lo que saben hacer. La de didáctica y tax, bueno, que tengamos en cuenta la pedagogía y que tengamos en cuenta la disciplina y cómo se enseña. Y luego vimos algunas características de qué son los EVAs, ¿no? Hicimos, recuerdo, el ensayo. Y ya vi que dije, oh, por Dios, ahora sí, manos a la obra. Y es un poco lo que decía la maestra Paola de hacer actividades, no por bajarlas ni meterles herramientas de háganse este ejercicio porque está bonito, sino pensar el entorno en un sentido, y sí, cuando dicen es un reto, claro que es un reto porque
el diseño instruccional, la plataforma, las condiciones, las sé manejar, o sea, se nos viene un mundo para generar un espacio que también, como dijo la maestra Gabriela, es sí o sí, no hay para atrás, ¿no? Lo tenemos que tener. Lo que no me gustaría es que estemos como el llanero solitario y tal parece que a veces así estamos, ¿no? Cada quien hace lo que puede y hace muchas cosas bonitas o útiles, pero como no se socializan en las instituciones, pues se queda así como que mi materia es maravillosa, ¿verdad? Mis alumnos muy contentos, pero solo aquel que me conoció y le enseñé yo algo de plataformas digitales. Entonces ahí nos quedan como muchas cosas en el tintero, pero sí me gustaría que pudiéramos acotarlo a esta actualidad, ¿no? Que lo estuviéramos checando así. Muchas gracias, maestra Lorena. También yo haría sugerencia que lo antes posible también comentarlo, ¿no? A la institución y lo que creemos oportuno, porque, bueno, aquí les voy a estar dando algunos tips. Ese es el primero. Ya ahí sí es a título personal de experiencia. Toda plataforma que trabajo con los alumnos la dejo abierta y que trabajen a su propio ritmo y me da mucho más, obtengo resultados académicos notables, notables, porque eso es una de las, y lo comentaba la maestra Edna, en ocasiones tienen que trabajar o tienen que realizar muchas labores y no les permite hacer un trabajo cotidiano en cuestión de tiempos, de fechas, etcétera. Y eso es un tip, se los paso. Si van a realizar algún trabajo así o lo que se va a realizar aquí, nuestra plataforma, siempre pensarla en que la dinámica, el ritmo del estudiante es bien importante y dejarla abierta para que él trabaje a sus propios tiempos. Aquí también les pido una disculpa porque yo casi siempre cierro y inmediatamente entro a la siguiente clase. Nada más quisieras comentarle a título personal que me agrada bastante esta materia también. ¿Por qué? Porque me va a permitir mostrarles cómo he desarrollado en diferentes universidades ya, debido a que te lleva este trabajo y lo van a encontrar ustedes en el Moodle, que ya hablamos del tramo 2, 3 y 4, pero en realidad para mí sería ya trabajarlo. Desde esos primeros momentos empezar a hablar de mi proyecto en Moodle, cómo lo voy a organizar, cuáles son las unidades que quiero abordar, etcétera. Y también ahí les voy a proporcionar eso, también, si ustedes consideran que pueda resultar como un insumo importante, el, el tipo de instrucción, las características, cuando se les pida un podcast, que ese ha sido uno de los trabajos que desarrollan muy bien los alumnos, cuando llega la instrucción y explicación de cómo hacerlo, el mismo video educativo que les sirve a ellos, o el portafolio electrónico que les pido, o hablando de una infografía. Recordemos que el resumen era bueno, pero se trabajó demasiado y terminó agotándose el recurso como tal. Ya no es tan factible hablarles de resúmenes a los alumnos, ni tampoco que me hagan cualquier ensayo. De preferencia es un trabajo directo en las plataformas. Incluso les llego a pedir que hagan una presentación de determinado tema y a la hora de estar teniendo una labor sincrónica o en el salón de clase, le digo a tal o cual alumno que aborde un contenido específico a partir de su presentación que ya elaboró. Y bueno, y veremos a lo largo de de estas 4 sesiones o 3, porque ya son en realidad 4, pero para que ustedes tengan nociones de ese principio de proyectos Moodle y cómo trabajarlo. No sé si hay alguna otra duda o comentario sobre esto. ¿Todo bien? Y no dejen de invitarme, por favor, a Gangueo, a Zitácuaro, en cuanto puedan. Es una
bellezas. Es que yo hice mi trabajo de investigación de licenciatura en Ciudad Hidalgo, un personaje histórico que se llamaba Aquiles de la Peña. Y me llevó al trabajo doctoral con los migrantes de Ciudad Hidalgo. Pero ahí trabajé en las dos etapas en el nororiente. Hablo de Zitácuaro, Irimbo, Ciudad Hidalgo, Angangueo, Tlalpujahua, Marabatío. Andaba por todos esos lugares haciendo mi investigación de campo. Nos vamos a Tlalpujahua de ahí. Sí, cara. Ahí tenemos a Tlalpujahua. Mi hermana trabaja en Senguio, vive en Marabatío y trabaja en Senguio. Entonces siempre nos platica maravillas de la mariposa monarca y claro que vengan a Morelia, de aquí nos vamos todos a Zitácuaro a ver la mariposa. Sí, cómo no. Bueno, que estén muy bien, cuídense mucho, les agradezco mucho su participación. Doctor, las actividades entonces tal cuales están en plataforma, las experiencias de las